Mi nombre es Giovanni Silva, soy venezolano. Llegué a los Estados Unidos hace unos meses con mi hijo de 15 años. Y bueno, una mañana yéndose al colegio, me lo arrollaron. La persona que arrolló a mi hijo no se hizo cargo del caso, y en ese momento tuve que dirigirme al abogado Jared Spinger. This is Jared speaking. Él me atendió muy amablemente. Él me explicó el caso, que a pesar de que yo no tenía un estatus migratorio, yo igual tenía derecho como una persona residente. Gracias a Dios y al doctor Jared Spinger, el caso fue muy favorable, por lo cual me siento muy agradecido. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 23 de abril del año 2024. Voy a recomendarte, ¿quieres venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio además de un trabajo estable? Hazlo entonces con una certificación laboral. La certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente, además de darte un trabajo estable, lo que todos necesitamos en este país. Nuestros aliados de UCIA Legal son los mejores en certificaciones laborales. Si te comunicas con ellos a través de WhatsApp en el número que tienes en pantalla, ellos te van a dar tu primera cita, que es totalmente gratis, y ahí pregúntale todas las dudas que tengas acerca de la certificación laboral. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 23 de abril del año 2024. Bueno, yo estoy todavía recuperándome de la culebrilla, pero hoy es un día que tenía que venir a hacer programa porque creo que hay muchas cosas que hay que aclarar. Yo incluso no tengo todo tan claro. Estamos haciendo programa tarde el día de hoy porque estábamos esperando la decisión del Tribunal Supremo de Justicia acerca de la tarjeta de la plataforma de la unidad. Hoy me va a acompañar Humberto González. Ya lo tenemos conectado vía Zoom. Gracias, Humberto, por acompañarme y apoyarme el día de hoy. Y antes de conversar con Humberto, vamos a hacer un recuento de lo que ha sido el día de hoy. Eugenio Martínez, que es, digamos, el periodista más destacado en el área electoral en Venezuela, publicó hace pocas horas, hace pocos minutos, que el Tribunal Supremo de Justicia no ha tomado ninguna decisión con respecto a lo que se venía conversando durante todo el día y que tenía que ver, póngamelo en pantalla, niñitos, por favor, y que tenía que ver con, ahí está, a las 5:30 Eugenio Martínez publica, la Sala Electoral ha publicado 6 sentencias el día de hoy y ninguna está relacionada con la Mesa de la Unidad Democrática. Eso es lo último, el último estatus que hay con respecto a eso, porque lo que se estaba hablando en las redes es que la Sala Electoral del TSJ iba a eliminar la tarjeta que tiene a Edmundo González Urrutia como candidato, que es el candidato de la plataforma unitaria. Yo quiero hacer algunas preguntas para que Humberto González me ayude a aclararlas, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿por qué el CNE mantiene a todo un país en vilo para sustituir a Manuel Rosales y aceptar su carta de renuncia? Vamos a poner en pantalla cuando finalmente los representantes de Un Nuevo Tiempo lograron, después de varios días, consignar la renuncia al candidato Manuel Rosales y lograr la adhesión de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática con el candidato Edmundo González Urrutia. Y tienen ustedes que fue pasada las 3 de la tarde. Pero también hay un halo de misterio alrededor del candidato de la plataforma unitaria, de Edmundo González Urrutia, porque hoy hizo una publicación y enseguida en las redes se dijo que era un montaje, una publicación con
Caracas detrás de él. Vamos a ver la publicación que se hizo original en sus redes. Dice, nos une el gran reto de recuperar a Venezuela y avanzar en una transición a la libertad definitiva. Ese es el anhelo y mandato de millones de ciudadanos que demandan un cambio. El 28 de julio podemos concretarlo y cuento contigo para lograrlo. Ayúdame a difundir mi próximo mensaje, que todavía ese mensaje no ha sido publicado. Ahí tienen ustedes la imagen y se decía que era un montaje, pero después en varias redes, entre ellas la de, vamos a ponerlo en pantalla, la de Oliver López, se aclaró que si fueron las fotos, ahí está, Oliver López Cano dice, no es inteligencia artificial, se trata de un montaje gráfico. Edmundo González Urrutia está en Caracas y recientemente le hicieron las fotos de campaña para las elecciones del 28 de julio bajo el lente del fotógrafo José Altuve. Bueno, en medio de todo esto, de toda este día que parece un día de brujas, ocurre, eso fue ayer, la visita de Karim Khan a Venezuela, el fiscal de la Corte Penal Internacional, que le hizo advertencias directas en su propia cara a Nicolás Maduro y también las hizo en la Asamblea Nacional. Ahí tienen en pantalla la información. Corte Penal Internacional confirma la apertura de la oficina de la Fiscalía en Caracas al reunirse Karim Khan con el presidente Nicolás Maduro, donde discutieron formas de garantizar la implementación efectiva del Estatuto de Roma mediante alianzas. Entre las decisiones que tomó la sala electoral del TSJ fue entregarle a José Brito el partido Primero Justicia. Pero además, el Consejo Nacional Electoral se reunió con el equipo técnico electoral de las Naciones Unidas. Eso fue el día de hoy, ahí tienen la información. El CNE recibió a una delegación del equipo técnico electoral de las Naciones Unidas, con quienes sostendrá una reunión sobre los detalles de los comicios presidenciales del próximo 28 de julio. Una declaración muy importante el día de hoy fue la del presidente de Brasil, Lula da Silva, que se mostró contento y dijo que era extraordinario que la oposición venezolana se uniera en torno a la candidatura de Edmundo González Urrutia. Más temprano, Eugenio Martínez, que repito, es pues, el periodista más destacado en la fuente electoral, dijo lo siguiente: más enredado que un kilo de estopa. 1. Supongamos que el TSJ decide anular la tarjeta de la MUD por no cumplir con el requisito de la renovación de la nómina de inscritos ante el CNE. Esto anularía también la candidatura de Edmundo González. 2. El paso lógico es que UNT y MPB, intentaran entonces, suponiendo que se procesó la renuncia de Rosales, postular desde cero a Edmundo González. No obstante, el gobierno ha dicho que, contrario a lo establecido en los artículos 63 y 64 de la LOPRE, no se admitirá que se presenten sustituciones por aspirantes que no hayan sido previamente admitidos por el CNE. Este sería el caso de Edmundo González si se anula la MUD. 4. Acá cobra valor que no se ha procesado la renuncia de Rosales. Ya se procesó, por cierto, fue después de la publicación de Eugenio Martínez. En este caso hipotético, tendría UNT y MPB, a instancias de lo que decía la plataforma unitaria, mantener a Rosales o decantarse por apoyar a Enrique Márquez. 5. Si se anula la MUD y el CNE procesa la renuncia de Rosales, entonces lo que le queda a UNT y MPB como representantes de la plataforma unitaria es apoyar a Márquez. Si no apoyan a nadie, quedarán por fuera de los instrumentos de votación. 6. Otro escenario es que la presión internacional logra que la MUD y Edmundo González permanezcan entre las opciones de votación. Bueno, a todas estas, y ya para darle la palabra a Humberto González, Fuerza Vecinal no ha sustituido candidato, no ha dicho ni media palabra, no se sabe absolutamente lo que va a hacer con respecto a el tarjetón, a su lugar en el tarjetón. Humberto, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo lees tú todo esto? Yo creo que es repetir lo que hemos venido discutiendo en los últimos meses. De todo lo que tú nos has relatado, el resumen que nos has hecho de lo que ha pasado hoy, que parece que lo que has dicho es prácticamente un comprimido de 6 meses de actividad, pero eso que has dicho fue hoy solamente. Nada de lo que ha pasado hoy y lo que ha pasado en las últimas semanas altera los aspectos fundamentales de la dinámica política en Venezuela. ¿Y cuáles son esos aspectos fundamentales? Bueno, que el régimen político, que el Estado chavista, controla todas las instancias de decisión
jurídico, política y militar. Entonces, acá estamos frente a una estrategia donde la oposición depende, como lo hemos visto a lo largo de estos meses, depende de lo que decía el chavismo. Si el chavismo acepta que se postule, se postulan. Si no lo acepta, hay que buscar otro candidato. Y en este clima de incertidumbre, yo creo que es realmente, me parece que es audaz celebrar lo que pasó hoy como una victoria, porque es que ¿quién puede decir que mañana o en las próximas semanas no se va a tomar una decisión en contra de la tarjeta de la MUD, que además ellos tienen maneras de justificarlo en su pseudo legalidad, o inclusive una medida en contra del propio candidato Edmundo González? Lo que yo quiero decir es que en la desesperación que tiene la gente, hay un deseo de cambio, pero ese deseo de cambio no se puede alimentar con una falsa esperanza de que esto se va a resolver por la vía electoral. Yo quiero subrayar que inclusive en las últimas días, en las últimas horas, yo creo que hay conciencia de parte de la gente de la MUD, inclusive de parte de la propia María Corina Machado, porque he escuchado que han comenzado a matizar el discurso y en medio de toda la, digamos, la emoción electoral que dice, bueno, vamos, si nos unimos, vamos a ganar con Edmundo González, como si ya estuviésemos hablando de un hecho que es definitivo e ignorando pues la incertidumbre que rodea todo esto. Ellos han comenzado a agregar a su discurso que, de la transición no depende solamente de las elecciones. Entonces, ya admitir eso, yo creo que es un paso en dirección a la realidad, porque es que no hay manera. O sea, yo creo que acá estamos en una situación donde el chavismo sabe que la oposición va a llegar tan lejos como el chavismo lo permita. Y entonces, bueno, alguien podrá decir, bueno, pero entonces, ¿dónde queda toda esa cantidad de gente cuando sale María Corina Machado en sus giras? ¿Dónde está, todo ese apoyo popular? Bueno, ese apoyo popular es un apoyo, digamos, en la dirección a la vía del voto, como ellos mismos lo han dicho. Pero habría que ver, por ejemplo, si María Corina Machado y los que dirigen la MUD están dispuestos a que frente a nuevas arremetidas que van a venir, sería una ingenuidad que hoy, 23 de abril, lleguemos a la conclusión de que este va a ser el cuadro final. No, este no es el cuadro final. El cuadro final será el 20 de julio, el 25 de julio, porque los chavistas juegan así. O sea, ellos no es ni siquiera decir que se la van a poner fácil a la oposición, es que ellos no le van a dar chance a la oposición. Sería una ingenuidad pensar que van a permitir que, por ejemplo, salga Edmundo González a recorrer todo el país con una turbina de avión que es María Corina Machado, y entonces hasta los mismos militares terminen votando por Edmundo González, lo cual, debo decir, si el chavismo lo permite, ocurre. O sea, si el chavismo abre una pequeña posibilidad, una endija, cualquier cosita que se abra, bueno, la gente por ahí se va. Y ellos lo saben. Entonces yo lo que creo que es una absoluta ingenuidad es que toda la estrategia de la oposición depende de cruzar los dedos y decir, bueno, vamos a esperar que los chavistas metan la pata. Vamos a esperar que cometan un error. Mira, bueno, está bien, eso puede funcionar. De hecho, ellos cometen errores. Pero así como cometen errores, hay que decir que ellos tienen una capacidad, porque además con el control del Estado, ellos pueden subsanar esos errores. Si nosotros vemos, por ejemplo, es evidente que el chavismo trató el chavismo quisiera, la intención original es que Manuel Rosales ha debido ser el candidato de la MUD, pero ese plan no funcionó, falló. Entonces ellos han tenido que, hacer todos estos juegos y todas estas artimañas porque ellos quisieran un candidato maleable como Manuel Rosales. Ahora, lo que está en juego en realidad no es ni siquiera la posibilidad de decir, bueno, la oposición va a tener un candidato, sino que ese candidato, cuando el 28 de julio el Consejo Nacional Electoral, independientemente de lo que pase de aquí a ese día, la campaña y todo esto, cuando el Consejo Nacional Electoral chavista anuncie los resultados, se necesita que ese candidato que los chavistas aceptaron que compitiera, diga a regañadientes, bueno, hicimos todo lo posible, pero ellos han ganado y aquí estamos a levantarle la mano a Nicolás Maduro. Eso es necesario para completar la trama que permita legitimar
toda esta farsa y todo este fraude electoral. Ahora, ¿esto es algo nuevo? No, ellos lo saben, la oposición sabe que es así y ellos están, vamos a decir, en una lucha, evidentemente es una lucha, vamos a decir, no solamente es desigual, sino que es una lucha que además, para poder proseguir, bueno, hay que animar a la gente, hay que decirle a la gente que es que, bueno, que esto conduce a la transición. ¿Cómo se puede hablar de transición, por ejemplo, si para poder hablar de transición habría que contar, por ejemplo, con los que están ahorita en el poder que no están dispuestos a hacer ninguna transición? Entonces, aquí hay toda una serie de aspectos que deliberadamente se van ignorando simplemente para alimentar la ilusión. Y como lo hemos hablado antes, lo hablamos hace un par de semanas contigo, con el teniente Colina, el papel nuestro no es desanimar a la gente, pero es que tampoco se puede dejar pasar todo esto como si es que, bueno, mira, hoy lo vi en redes sociales, hay gente que dice, no, no, ya algo está pasando, que el chavismo no pudo. No, el chavismo no pudo, no, esa no es la lectura. No quisieron hacer nada hoy. Bueno, seguramente porque el fiscal Khan estaba acá, consideraron que era imprudente, pero mira, el problema de todo esto es que ellos tienen los mecanismos. El problema es así, está planteado de esta manera. Ellos tienen los mecanismos pseudo legales para tomar las decisiones que les dé la gana. Ese es factor número uno. Factor número dos, la oposición no está en la capacidad de enfrentar eso. ¿Por qué digo esto? Porque la única manera en realidad que tendría la oposición, si hubiesen condiciones y garantías, sería, oye, vamos al Tribunal Supremo de Justicia, vamos a alguna instancia dentro del Estado venezolano para corregir esa arbitrariedad. Pero ese no es el caso. Entonces, la única posibilidad que puede tener esa oposición de enfrentar lo que está haciendo el chavismo es, curiosa e irónicamente, lo que hace unos meses te dijo Antonio Ledesma acá en tu programa, que es la rebelión cívico-militar, que después él se desdijo. Él después, digamos, trató de regresar porque, bueno, de pronto fue una imprudencia, pero, bueno, de hecho lo fue, vamos a decir. Él lo dijo, después él quiso regresar, pero en realidad, si tú te pones a ver solamente bajo el esquema de una rebelión cívico-militar, es que es posible lograr que se respete la voluntad de la gente. ¿Qué es lo que yo creo? Lo más probable es que frente a esta cadena de atropellos que van a ir escalando y que no podemos dar ya por definitivo el cuadro que vemos el día de hoy, lo más probable es que frente a cada atropello, María Corina y la gente de la MUD va a decir, no importa, seguimos adelante, cambiamos el candidato, pero nadie nos saca de la vía electoral. Y por esa vía, yo creo que técnicamente ya el régimen los tiene fuera de la vía electoral. Y el problema con esto es que ellos mismos han, vamos a decir, adoctrinado a la gente para decirles, bueno, nada de violencia, no le vamos a dar excusa al chavismo. Bueno, entonces si la misma oposición, si los mismos líderes de la oposición son los primeros apagafuegos de la energía que podría eventualmente irrumpir y enfrentar todos estos atropellos del régimen chavista. Bueno, si ellos mismos van a actuar como apagafuegos, pues yo veo muy difícil que sea la presión popular la que en un momento determinado puede obligar a que esto cambie. Yo creo que acá lo que hay es un escenario de incertidumbre y lo más probable es que vamos a ver otras decisiones, no cuando nosotros, porque los chavistas también están buscando, pues justamente ellos habrán sacado sus cuentas, ellos sabrán en qué momento van a jugar. Pero efectivamente, jugadas tales como permitir la inscripción de Enrique Márquez, jugadas tales como permitir la inscripción de Edmundo González, que recuérdese que eso fue producto de un acuerdo de última hora donde intervino Gerardo Blay. Sí. La misma habilitación, que ahí es donde veo los problemas de cómo a veces los atajos de las negociaciones se le revierten a la oposición. El problema que está, ¿por qué el temor de que eliminen o inhabiliten la tarjeta de la MUD? Bueno, porque resulta que el argumento legal, entre comillas, ¿verdad? Es que el registro electoral de ese partido MUD no estaba actualizado. Pero sin que eso se hubiese corregido y producto de la anterior ronda de negociaciones, entonces ellos habilitaron la tarjeta de la MUD. Ah, bueno, perfecto. Pero de la misma manera, como de una forma graciosa no en el sentido de que sea un chiste, sino como una gracia, como una concesión, el régimen dijo, bueno, producto de las negociaciones, ahora la MUD, sin que haya corregido ese problema,
que se argumentó en su momento que era la razón por la cual se inhabilitaba la tarjeta, no importa, ahora puede participar. Bueno, de la misma manera, ¿quién Pero puede son evitar? concesiones ¿Quién que puede termina impedir? siendo el régimen, Humberto. Son ellos los que deciden lo que va y lo que no va. Es que mira, la estrategia de la oposición depende en un 99% de lo que diga el régimen. Ahora, yo creo que lo interesante también acá, o sea, ahí también hay que admitir algo, ¿no? Porque no es todo, mira, sin duda que el régimen no esperaba, el régimen no estaba contando con que finalmente la MUD iba a postular al candidato TAP, por ejemplo. Entonces yo creo que si uno puede estar en desacuerdo, yo por ejemplo, vamos a decir, yo no me veo representado en esa decisión, pero desde el punto de vista de la estrategia, tomando en cuenta lo que tiene en la mano la oposición, esa era la mejor decisión posible. O Yo sea, ellos también no tenían creo. otra salida porque Sí. cualquier otra decisión iba a crear un problema, que es lo que ellos querían justamente evitar. Ahora, eso es, digamos, una burucita, una minucia en el gran esquema de todo el proceso del fraude que está planteado. O sea, si tomamos en cuenta, por ejemplo, los aspectos, porque la MUD no le gusta, ellos no quieren hablar de esto, estas son las realidades que están definiendo el proceso. Ellos quieren hablar del voto y ellos, según el razonamiento de ellos, dicen, bueno, es que si la gente vota masivamente, eso se le impone al fraude. No importa, aquí no hay fraude que valga porque así nos quiten los votos. Si la gente vota, eso puede tapar, digamos, el efecto del fraude. Mira, yo no sé si eso es cierto. Lo que sí yo sé es que de los 21 millones de personas registradas para votar, teóricamente el chavismo que le ha arrancado prácticamente en las narices de la MUD, le quitó 10 millones de votos de entrada. O sea, comenzando esto ya, ¿cuáles son esos 10 millones de votos? Bueno, los Los que 4 estamos millones de afuera. personas, de venezolanos que están afuera, más los 6 millones que están adentro que no se pudieron inscribir. Entonces, o sea, ya ahí hay un problema que no se puede corregir. Más el millón de personas que el Consejo Electoral admite que se fueron reubicadas y nadie sabe si fue una reubicación arbitraria o fue voluntaria o de dónde salió esto. O sea, que Mira, Humberto, inclusive... ¿Ah? discúlpame Dime. que te interrumpa porque hay algo por lo que no nos hemos paseado. Y esta tesis que estuvo cubriendo las redes durante 2 días acerca de que Maduro podría retirarse y ser sustituido por otro candidato. Esa matriz de opinión, ¿quién la generó? Porque eso llenó de esperanza a mucha gente, que Maduro no iba Claro. a ser candidato. Por supuesto, es que eso es, mira, está en el manual de propaganda del régimen cubano. Eso es Cuba en acción. Siempre hacen lo mismo. Mira, tú debes recordar aquel episodio del firmazo. O sea, todo era una lucha de decir, bueno, ¿quieren sacar a Chávez? Bueno, piden el revocatorio. Pues, bueno, hay que pedir la firma. Luego llegaban con la firma al Consejo Electoral. No, a las firmas les falta la huella. Bueno, otra vez entonces, bueno, ya reunimos los tantos millones necesarios con la huella. No, ahora hay que agregar la fotocopia de la cédula de identidad. Y finalmente, lo que ellos hacen es ir llevando a su adversario a un agotamiento emocional y con esas campañas, por ejemplo, eso de dónde puede salir ahora. Lo insólito es que operadores mediáticos que trabajan alineados con la oposición, con la MUD y con María Corina, creen que es una estrategia de guerra extraordinaria hacerse eco de que, mira, a Maduro lo van a sacar y van a meter a la cava. Bueno, lo que hacen es lo que tú acabas de decir, que la gente se ilusione y luego no, mira, Maduro es el candidato. Y de la misma forma, yo creo que con esto de la tarjeta de la MUD y la candidatura de Edmundo González, el problema que yo veo es la incertidumbre porque nada evita que ellos puedan tomar una decisión, creo que hasta el 19 de julio o algo así pueden cambiar de candidato aunque no cambie la imagen en el tarjetón. Entonces, en esas condiciones, yo realmente creo que no se puede descartar un escenario donde finalmente ellos decidan que, bueno, que no hay candidato, porque técnicamente la MUD no podía postular y hay una decisión, ellos inclusive pueden decir, bueno, sí, fue aceptado por el Consejo Electoral, pero hay una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que es la máxima autoridad judicial en el país, que ha resuelto que jurídicamente esa candidatura es inválida. Ahora, ¿qué se hace frente a eso? Decir, no, seguimos en la ruta electoral y ahora vamos a postular no sé, al conde de Watcher o no sé. O sea, yo creo que ha faltado también seriedad
para hablarle con claridad a la gente. Y entonces se hace ver que es que esto ya está listo. Mira, es cierto que el 90% de la gente quiere salir de Maduro. Ahora, cómo se desenreda esa estopa de la que hablaba Eugenio Martínez es justamente, bueno, cuáles son los mecanismos de los cuales se disponen. Y yo te voy a decir algo, ¿no? O sea, porque tampoco, o sea, a la gente le podemos dar un solo ángulo del análisis. Yo creo que si algo, yo veo dos cosas positivas acá, honestamente te lo digo, con todo esto que ha ocurrido. Lo primero es que la gente, después de todo este espectáculo, yo creo que la gente va a estar tan cansada, tan decepcionada, tan asqueada, que yo creo que la intención del voto, o sea, va a decaer, porque, o sea, el tema no es que yo voy a hacer lo que sea con tal y salir de Maduro, es que ¿para qué vamos a hacer eso si lo que están haciendo es utilizar tu voto para legitimar justamente a lo que se quiere sacar? Entonces yo creo que lo que se ha logrado con esto es darle razones materiales a la gente para dudar si efectivamente vale la pena votar en estas condiciones. Pero a donde yo quiero ir, y que creo que puede ser lo más interesante de todo este proceso, es que de alguna manera, con todo lo que hemos venido criticando de que ese no parece ser el camino, la vía más directa, sin duda que lo que se está tratando de hacer y que las demostraciones que se han visto en la calle deben tener algún impacto en los factores reales de poder dentro del régimen chavista, y me refiero a las Fuerzas Armadas. Eso te iba a Para preguntar, mí, ¿qué crees tú que en este momento está pensando la Fuerza Armada? Porque es que si algo rescato yo de todo esto es que, ¿cómo que dice? Que el emperador está desnudo, ya se les cayó la máscara, o sea, han sido demasiado obvios en los atropellos electorales, por decirlo de alguna manera. Y la Fuerza Armada tiene que estar ahí diciendo, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Ya. claro, lógicamente, porque, claro, ahí también hay que precisar que no existe una Fuerza Armada unificada, ni es una Fuerza Armada Nacional al servicio de Venezuela, pero tampoco es una Fuerza Armada chavista monolítica, sino que son grupos y subgrupos y clanes y mafias donde hay alianzas internas. Y entonces lo que debemos seguir con atención es cómo este proceso que está ocurriendo fuera, en la calle, puede ayudar a fracturar y a implosionar a esa Fuerza Armada chavista. Yo no voy a decir acá, porque es que suena muy exótico y suena inspirador y es muy bonito decir, bueno, es que hay unos militares que ven que el pueblo venezolano, digamos, está en la calle y entonces se van a salir a enfrentar a Maduro. No, yo creo que aquí lo que puede ocurrir es que hay unos oficiales y unos militares que por razones no necesariamente tan patrióticas, sino justamente por exigencias de la lucha del poder, ven la oportunidad de salir de Maduro, de Padrino López y de esta gente. Entonces, en realidad yo creo que lo que habría que ver es si todo esto que está ocurriendo, incluyendo que no permitan que Edmundo González sea el candidato, vamos inclusive a pasearnos por el escenario más probable, en mi opinión, que es que el 28 de julio Maduro se proclame ganador. Bueno, sin duda que va a ser en unas condiciones absolutamente precarias. Claro. Entonces, ¿hasta dónde eso puede ayudar a producir la fractura que se busca? Y que ahí sí entonces se abriría una oportunidad para que con un factor real de fuerza, no con puro verbo y con pura retórica o con negociaciones, porque mira, una fractura en las Fuerzas Armadas chavistas, eso sí va a llevar a un proceso de negociación de verdad. Y esos pactos sí los van a respetar. Pero no esto que está pasando ahorita, no este relajo que tienen que, bueno, ya los chavistas saben que, y eso es un tema que habrá que analizar, seguramente lo podemos comentar en los próximos días. Ellos ya saben que con quien tienen que negociar no es con la MUD. O sea, María Corina dice, no, Maduro tiene que negociar conmigo. No. Maduro negocia con Washington, con el Departamento de Estado, porque es que además los americanos demostraron que, bueno, que ellos son los que están manejando todo este proceso. O sea, no es la MUD. No es la MUD la que está definiendo, es Estados Unidos y Caracas, el gobierno chavista, que están resolviendo pues todos los aspectos de esa negociación. Entonces yo creo que el conato de una crisis real o el principio de una fractura dentro de la Fuerza Armada chavista sí podría dar pie a un proceso de negociación real que involucrará otros factores, por supuesto, de naturaleza militar, y entonces sí se podría comenzar a hablar de una perspectiva real, no de una transición, de una ruptura.
Y esa ruptura puede llevar a un proceso de recomponer el Estado y buscar las garantías de las que tanto se ha hablado para una posible solución política en Venezuela. Bueno, de todo esto yo diría que hay que estar pendiente y a la expectativa porque el chavismo, como dices tú, está como el crimen acechando para atacarnos en la oscuridad, así como escondido esperando para lanzar su sablazo. No, y ellos han dicho, yo no es que los voy digamos, a elogiar, pero es que el problema es que ellos no se caracterizan justamente por la amenaza, sino por el anuncio, mira, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que hacemos. Ahora, lo que le queda a la contraparte es decir, no, yo no creo que tú te vas a atrever a tanto. Entonces volvemos al argumento aquel de Orlando Urdaneta de, no, vale, yo no creo. No vale. Y a la final hay que aceptar que no, que sí, que se atrevieron, que no les importa comunidad internacional, que no les importa Carta de los Derechos Humanos, o sea, porque es que el problema es que para ellos es mucho más costoso, ese es el otro problema, que no hay forma de resolverlo si no es por la fuerza. Es más costoso para ellos entregar el poder que quedarse en el poder. O sea, quedarse en el poder tiene un costo, que ellos lo creen que lo pueden manejar, pero entregarlo, ¿a dónde se va a ir Maduro? ¿Y cómo van a hacer ese proceso? Sí. O sea, esa realmente es la discusión que la parte más difícil de todo este conflicto es esa justamente. Así es. Pero bueno, de aquí al 28 de julio hay mucha tela que cortar. Gracias, Humberto. Un placer. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.